Muy buenos días, apreciados hermanos. Me alegra poderles saludar. Saben que me acordé de un amigo que tengo en Oklahoma, ya es un pastor jubilado. Yo creo que si no le ha pegado a los 80 años, le anda raspando a los 80 años. Y cuando me ve, él no me llama Eduardo, me llama Eri. Y en cierta ocasión me dijo: oye, Eri, dice, cuando uno saluda a una congregación, a un grupo de personas, uno tiende a decir: hermanos, yo estoy muy contento de estar con ustedes aquí en esta mañana. Pero él me decía: a mi edad, yo estoy contento de estar en cualquier lugar. Y ojalá que así te sientas tú. El hecho de que estás aquí esta mañana es una bendición, porque estás viviendo. La alternativa no es muy buena. Así es que el estar aquí ya es bendición. Y yo me siento muy contento, hermano. La verdad que yo no había venido aquí a visitar esta congregación. He visitado otras congregaciones del área, pero es primera vez que estoy aquí con ustedes, y es hermoso ver cómo la obra de Dios se va expandiendo en diferentes lugares. Y ojalá que ustedes puedan concentrarse en la misión que Dios les ha dado en esta comunidad. Yo estoy contento en esta mañana también, porque aparte de que mi morenita, mi novia de 45 años anda conmigo, mi esposa, también mi prima Martita está aquí con nosotros. Ella vive aquí en Plano y supo que íbamos a andar por acá y decidimos encontrarnos aquí en la iglesia. En esta mañana, hermanos, yo les voy a hablar acerca del poder del evangelio. Y vean lo que comienza diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 1:14. Y antes de que comience a leer la palabra de Dios, déjenme orar con ustedes. Padre celestial, ruego que por estos siguientes minutos tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza. Por estos minutos que restan de este culto, pedimos que nos quites de nuestra mente todo lo que nos pueda distraer, que nos pueda perturbar, nos pueda preocupar. Que en esta mañana podamos ver a Jesús en tu palabra, que Él sea real, que tu palabra nos dé esperanza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Noten cómo Él comienza hablando aquí al escribir y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y noten que Él utiliza esta expresión: a griegos y a no griegos. Y en el tiempo del apóstol Pablo, en el primer siglo de la historia, el mundo se dividía en griego hablantes y no griego hablantes. Y él dice también: a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, el apóstol Pablo se consideraba endeudado. Él dice: yo tengo una deuda, yo le debo algo a los que hablan griego, como también a los que no hablan griego. Yo tengo una deuda, les debo algo a los que tienen preparación académica, como los que no tienen preparación académica. Usa la expresión a sabios y a no sabios. En pocas palabras, él se sentía endeudado con don Raimundo, con don Facundo y con todo el mundo, ¿no les parece? Y él dice: yo soy deudor. Yo no sé si alguna vez tú has estado endeudado en la vida, o a lo mejor estás endeudado ahora, pero nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, endeudada. Vivimos en una sociedad consumista, una sociedad donde la gente quiere gratificarse al momento y hace fácil el crédito. Por lo tanto, la gente vive constantemente endeudada. Pero cuando el apóstol Pablo habla de esto, no está hablando de ese tipo de deudas. Pero yo hago un poquito de énfasis. Si le estuviese dando un seminario de finanzas, ahí sería otra cosa. Pero hermanos, el estar endeudados nos roba la paz y la felicidad de la vida. Yo he conocido personas endeudadas y ni siquiera gozan las cosas que tienen, nada más por estar pensando cómo le voy a hacer para pagar el mes próximo. Ojalá que tú no te encuentres en esa situación y que tampoco te vayas a meter en esa situación. Lo que pasa que el ser humano, repito, quiere gratificarse al momento. Y cuando tú compras, cuando yo di seminarios de finanzas, digo que cuando tú compras a crédito, básicamente lo que estás haciendo, estás gastando el dinero antes de ganarlo. Y el ser humano así vive.
es una sociedad que hace fácil el crédito. Pero sabes, cuando el apóstol Pablo habla, aquí dice yo soy deudor, no está hablando de ese tipo de deuda, él habla de otro tipo de deuda. Él se sentía endeudado. Y cuando tú lees los escritos del apóstol Pablo, descubres que número uno, él sentía que tenía una deuda para con Dios. Él vive agradeciendo a Dios por lo que hizo por él en su vida. Hasta antes de que el apóstol Pablo tuviera un encuentro con el Señor Jesucristo, él se sentía que no necesitaba, él se sentía que estaba bien. Él creía que imagínense, él era de la línea farisaica, se hacían todo al pie de la letra. Él obedecía los mandamientos, él hacía esto, hacía lo otro, y él pensaba que con eso él se ganaba el cielo. Él pensaba que con eso ya él impresionaba a Dios y que no necesitaba de Dios, que él mismo se ganaba la salvación por sus obras. Pero cuando él llegó a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él se dio cuenta que en su condición humana estaba en la bancarrota espiritual. Y él, al reconocer eso, confió que la suficiencia para su deficiencia espiritual se encontraba en Cristo Jesús. Y él reconocía que él nunca iba a poder pagar por esa deuda. Él sabía que nunca iba a poder pagar por lo que Jesús había hecho por él en la cruz del Calvario. Lo único que él podía hacer es mostrar gratitud a Dios, dedicándole a Dios una vida de servicio. Y ojalá que tú y yo entendamos lo mismo también. Ojalá que tú entiendas que tú estás endeudado con Dios. Yo estoy endeudado con Dios. Y seguido hablo con mi esposa y comentamos y decimos, mira qué bueno es Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos conocido el evangelio? Y yo sé que yo nunca le voy a poder pagar a Dios. Por eso lo único que puedo hacer es vivir una vida de servicio a Dios, agradeciéndole por lo que ha hecho por mí. Ojalá que tú no llegues al punto de que confías en las obras humanas, que guardo los mandamientos, que diezmo, que guardo el sábado, que no hago esto, que no hago lo otro. Porque mira, las obras humanas, el apóstol Pablo entendió que las obras humanas no nos ganan el cielo, no es el medio a la salvación. Por eso él hace énfasis en sus escritos que somos salvos por gracia, o sea, es un regalo. Y él dice, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. La parte nuestra, él dice, es la fe, creer, confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Es todo lo que podemos hacer. Notas, o sea, las obras humanas no son el medio a la salvación, sino son el producto de la vida salvada. No ganas el cielo por tus buenas obras, pero como ya eres salvo en Cristo, comienzas a vivir como Cristo quiere que vivas. Ese es el producto de la vida salvada en Cristo. Ojalá que tú entiendas eso. Y número 2, el apóstol Pablo se sentía endeudado con los no creyentes. Él entendía que él tenía algo que había recibido de Dios que necesitaba compartir con aquellas personas que vivían sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo no sé cómo tú te ves en tu barrio, en tu lugar de trabajo, con tus amigos, a lo mejor con tu misma familia. Tú estás compartiendo el evangelio, compartiendo el amor de Dios con ellos. Tú y yo estamos endeudados. Ellos necesitan lo que tú tienes. Y el apóstol Pablo predicó un evangelio doble. Al predicar el evangelio, y de paso, hermanos, ¿qué es la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Porque decimos creo en el evangelio, conocí el evangelio, pero ¿qué es la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir eso? En el idioma griego, básicamente lo que quiere decir es buenas noticias. Es lo que quiere decir evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Tú lo puedes explicar de muchas maneras, pero yo creo que se resume en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, que Dios te ama a ti. Dios tiene un amor especial por ti. Y por eso es que mandó a su Hijo Jesús morir como sacrificio en tu lugar, para que ahora, si tú crees en ese sacrificio y lo aceptas, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y el apóstol Pablo predicó un evangelio doble. Número uno, predicó un evangelio de perdón. Él predicó que en el evangelio hay perdón. Porque yo he conocido mucha gente que no se siente perdonada por Dios. Y mucha gente es perseguida por los fantasmas del pasado, por cosas que dijeron, cosas que hicieron en el pasado, que lastimaron a otros, que rompieron relaciones, y viven sufriendo y son perseguidos por esos fantasmas del pasado. Hay personas que me han dicho: pastor, ¿cómo deseara yo regresar el tiempo, poder comenzar de nuevo en la vida, haber hecho diferente en mi matrimonio, con mis hijos, malas decisiones que yo tomé, vicios que tomé? Y vive la gente sufriendo con eso. Y no estoy hablando de gente no cristiana, estoy hablando aún de hermanos de iglesia que se sientan en esas bancas de la iglesia sábado tras sábado, pero en el corazón nunca se han sentido perdonados por Dios. Unos 3 años atrás recibí una llamada de un joven llamado Pedro. Él me estaba llamando del país de Guatemala. Aquí algunos me comentaron que no me conocían en persona, pero me habían visto en la televisión. Este joven me había estado viendo por el canal cristiano 3ABN Latino y llamó al canal de televisión pensando que yo trabajaba en los estudios, que era empleado de 3ABN Latino, y por la situación de él le dieron mi número de celular y me llama. Y Pedro sonaba desesperado. Yo no sabía qué estaba viviendo Pedro, qué estaba sufriendo. Yo solo sabía que era algo serio. No quise presionarlo para que compartiera conmigo lo que estaba sufriendo. Simplemente oré con él, le leí algunas promesas bíblicas ahí por teléfono. Él en Guatemala, yo acá en Texas, y cortamos la conversación. A las 2 semanas me volví a llamar, y esta vez Pedro abrió su corazón y me dice: mira, pastor, yo crecí en un hogar evangélico, en un hogar cristiano. Me casé muy joven, teníamos una linda pareja, un lindo matrimonio, estábamos muy involucrados en las actividades de nuestra iglesia, nos nacieron 2 hijos, todo andaba bien, pero cuando mis hijos llegan a la etapa de la adolescencia, yo me descuidé espiritualmente. Y no sé cómo, pero cuando menos pensé, me encontré involucrado en una relación homosexual con un compañero de mi trabajo. Ahora estoy infectado con el SIDA. Yo ya corté esa relación, pero yo siento que Dios no me pueda perdonar eso que hice. Le traje vergüenza a mis hijos, maltraté emocionalmente a mi esposa. Yo sabía en el fondo de mi corazón que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, pero con todo no tuve el poder espiritual para resistir aquello. ¿Y para qué seguir viviendo así? Me decía: pastor, yo no puedo dormir. Paso las noches en insomnio, pensando, esos recuerdos del pasado me maltratan emocionalmente. ¿Y para qué seguir viviendo así? No vale la pena. Dios no me pueda perdonar esto. Ya fui demasiado lejos como para que Dios me perdone. Y sabes que Pedro comenzó a hablar aún de suicidio. Pastor, yo creo que para mí sería mejor terminar con mi vida. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si te estoy hablando a ti esta mañana. Yo no sé qué estás sufriendo, qué estás viviendo tú en esta mañana. A lo mejor entraste sonriendo por las puertas de la iglesia esta mañana, pero en tu corazón estás llorando porque tienes situaciones que no sabes cómo deshacerte de ellas, del pasado, cosas que viviste. No sé qué puedas estar sufriendo. Pero cuando yo escuché eso de Pedro, le dije: mira, Pedro, detente. Vamos a orar. Lloré con él por teléfono y enseguida le dije: agarra tu Biblia. Y le comencé a leer promesas bíblicas. Entre ellas le leí esto, mira, de 1 de Juan 1:7. Le dije: mira, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
Y le hice énfasis en la segunda parte de este versículo: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Y yo le pregunté a Pedro: ¿qué es todo? No excluye nada. Aún las malas decisiones que tú tomaste, Pedro, Dios tiene poder para perdonártelas si tú te arrepientes, si reconoces que necesitas la ayuda de Dios. Le dije: es más, Pedro, si tú eligieras rechazar el perdón, el amor, la misericordia y la gracia de Dios, con todo, Dios nunca te dejaría de amar. Y Pedro comenzó a cobrar esperanza en su corazón, y después periódicamente hablábamos. Ahora ya tengo unos meses que no he conversado con él, pero nos comunicamos y está haciendo lo mejor que puede dentro de las circunstancias en las que está viviendo. Déjame decirte algo: en esta mañana no hay nadie aquí que esté fuera del alcance del perdón, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. También el apóstol Pablo, aparte de predicar un evangelio de perdón, predicó un evangelio de poder. Que hay poder en el evangelio para cambiar vidas, transformar corazones. Y yo te podría contar muchas historias. A lo largo de los años yo he visto milagros que Dios ha hecho en las vidas de personas. De un mal esposo, cuando conoce el evangelio, se convierte en un buen esposo. De una mala esposa a una buena esposa. De malos padres a buenos padres. De malos hijos a buenos hijos. De un vicioso, un drogadicto, ahora ser una persona sobria, una persona de bien. Porque en el evangelio hay poder para cambiar vidas, transformar corazones. Aparte de que el apóstol Pablo dijo: yo soy deudor. Mira ahora en el versículo 15 lo que dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aparte de que él dice: yo soy deudor, ahora dice: yo estoy listo, estoy pronto a anunciar el evangelio. Una vez que él conoció el evangelio, se enamoró del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora él estaba dedicado a compartir el evangelio con otros y no permitía que nada ni nadie le impidiera de cumplir esa misión. Yo no sé cómo tú te sientes, si estás listo a predicar el evangelio. Yo solo sé que en nuestra iglesia solo el 15% de nuestra hermandad está activamente compartiendo su fe con otros. El otro 85% solo calienta bancas en la iglesia. Y recuerden que cuando el Señor Jesús le dio la misión a los discípulos, ahí en Mateo capítulo 28 dijo: id y haced ¿qué? Discípulos. No dijo id y haced miembros de iglesia, dijo id y haced discípulos. Y el discípulo, conforme el diccionario de Webster, es uno que acepta y ayuda a esparcir las enseñanzas de otros. Entonces, si tú has aceptado a Jesús y sus enseñanzas, pues vas a estar activamente compartiendo ese evangelio con otros. Pero solo el 15%, y con todo, hermanos, nuestra iglesia crece. De paso les digo que de las religiones tradicionales en Norteamérica, la iglesia adventista es la que más está creciendo en porcentaje. Y solo con 15% de la hermandad que activamente está compartiendo su fe. ¿Qué sería si un 30%, si un 40%, si un 50% de la hermandad estuviera involucrada en cumplir la misión? Habría un crecimiento explosivo, aunque estamos plantando bastantes iglesias. Este año pasado la Conferencia de Texas plantó 28 nuevas iglesias en el territorio aquí. Pero, hermanos, serían muchas más que se estarían plantando si un número mayor estuviese activo. Yo no sé cómo estás tú. Yo no sé si tú estás listo a compartir el evangelio o simplemente vienes a la iglesia porque ya es una tradición venirlo el sábado, te vas a tu casa, sigues con las actividades de la vida y todo sigue igual. Yo no sé. Yo recuerdo un caso. Yo estaba por dar una campaña evangelística y quise involucrar a un hermano que tenía poco, que había llegado de uno de nuestros países latinoamericanos. Yo no lo conocía, pero algunos que lo conocían a él decían que él en su país
dirigía grupos pequeños, plantaba iglesias, que era muy activo, y lo quise involucrar en ese proyecto evangelístico. ¿Y saben lo que me dijo? No, pastor, yo aquí no tengo tiempo para eso, yo aquí vine a ganar dinero. Hermanos, qué triste, ¿no? Que podamos perder la visión de la misión solamente porque estamos en la lucha de conseguir, de sobrevivir. Y tú necesitas dinero para vivir, es cierto, y puedes ser un trabajador de construcción, tú puedes ser secretaria de una empresa, puedes ser un profesional, sea lo que seas, pero tú tienes que entender que, número uno, tú eres un discípulo de Cristo, y después eres lo que eres en la vida. Pero si toda tu lucha es conseguir, buscar, como todo mundo aquí en este país, no vas a encontrar el gozo en la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo: yo estoy listo a predicar el evangelio. Y no tienes que tener una maestría, una licenciatura, un doctorado en teología para compartir a Cristo, porque Jesús dijo que el evangelio va a ser predicado ¿cómo? Ahí en Mateo 24, 14 dijo: va a ser predicado por testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Lo que has visto, lo que has experimentado, lo que has oído. Tú le dices a otros lo que Cristo ha hecho por ti. No requiere mucho. No tienes que conocer griego, hebreo para compartir tu fe con otros. Y en el versículo 16 menciona una tercera cosa el apóstol Pablo. Aparte de que dice: yo soy deudor, estoy listo a predicar el evangelio. Aquí dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que el apóstol Pablo, número 3, dice: no me avergüenzo del evangelio. Y hermanos, predicar el evangelio en el tiempo del apóstol Pablo no era como ahora, que el cristianismo es conocido. Hoy mismo, si tú te vas a un país donde el cristianismo no es muy popular o conocido o aceptado, es complicado. Y el apóstol Pablo tuvo que predicar en condiciones adversas, porque cada vez que tú perteneces a la minoría, que no eres de la mayoría, va a haber dificultades. Cuando vas con lo que hace la mayoría no hay problema, pero cuando tú perteneces a la minoría, y en ese entonces, aunque el evangelio creció, pero con todo el cristianismo era la minoría en el tiempo del apóstol Pablo. Pero él dice: no me avergüenzo del evangelio. Y otra cosa que aprendí también de los escritos del apóstol Pablo, que él no se avergonzó del evangelio, pero tampoco le trajo vergüenza al evangelio. Vivió la vida cristiana. Yo creo que la mayoría de ustedes no conocen mi vida, mi historia, pero yo no crecí en un hogar adventista, en un hogar cristiano. Mis padres fueron buenos padres, pero en el área espiritual tuvieron sus deficiencias, no me ayudaron a crecer en esa área. Y yo, siendo un chavo inquieto, fui el más inquieto, soy el menor de la familia, pero fui el más inquieto. Y a la edad de 15 años, por primera vez, yo conocí a una familia cristiana, una familia adventista. Tenían un grupo pequeño, se reunían ahí en su casa. Esta familia González vivía al sur de San José, California, un pueblo llamado Morgan Hill. Y para entonces, hacía ni el año, meses que había muerto mi papá. Y pónganse a pensar, un muchacho de 15 años, inquieto, y que no tiene un formamiento espiritual, y de repente pierde a su padre. Hermanos, yo me sentía desubicado en la vida, no encontraba la brújula en la vida, no le encontraba el rumbo a la vida. Y en eso Dios pone esta familia en mi camino. Uno de los jóvenes era una familia, esa pareja tenía 10 hijos, imagínense, solo con los hijos tenían suficiente para el grupo pequeño que dirigían. Ellos iban a la iglesia San José, California, viajaban 20 minutitos para ir a la iglesia. En ese entonces no había iglesia ahí en Morgan Hill. Y bueno, entre semana se reunían en casa y cantaban, daban testimonios, estudiaban la Biblia.
Y conocí a algunos de esos jóvenes de esa familia y comencé a asistir ahí. Y eso me comenzó a dar esperanza, comenzó a llenar mi vida, comencé a encontrarle sentido a la vida. Supe que había algo más que solo lo que es esta vida. Pero yo tenía un desafío, hermanos, porque al ir al grupo pequeño, pues yo quería llevar mi Biblia, una Biblia que tenía mi hermano, una Biblia grande. Pero dije, ¿cómo le hago? Porque donde vivíamos era un área de apartamentos y en la tarde, a la hora que estaba esa reunión en la casa de la familia González, mis amigos estaban allí afuera platicando y yo tocaba de paso desde los 12 años, yo tocaba en un grupo de música. Y dije, óyeme, ¿cómo le voy a hacer? Si salgo y mis amigos me ven con la Biblia, no me la voy a acabar. Y ya comencé a luchar yo con eso. ¿Cómo le voy a hacer? Creo que era un martes de noche, no sé, dije, y ya desde el domingo antes estaba sufriendo yo. ¿Cómo le voy a hacer cuando salga ahí? Mis amigos me vean con la Biblia. Pero entonces me la ingenié, pues eso está fácil. Agarré una bolsa de papel y metí la Biblia ahí, la enredé y salí. Y ahí estaban los amigos. Oye, ¿dónde vas? No, voy a un asunto. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a ir ya después les platico. Y me fui. Y así estuve unas semanas. Pero entre más comencé a conocer de Dios, del Evangelio, de la Biblia, yo me comencé a sentir incómodo. Yo dije, óyeme, pero ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy avergonzando del Evangelio. Y dije, no, este martes que viene muérase mi abuela, pero yo salgo con la Biblia sin bolsa, que la vean los amigos. Y hermanos, era lo que yo pensaba y un poquito más. En cuanto salí me ven con la Biblia, el hermanito, el aleluya, míralo. Ya nos imaginábamos que por ahí iba la cosa, porque ya no venía con nosotros en las noches y me la comenzaron a hacer imposible. Pero dije, no importa lo que pase, pero yo no me voy a avergonzar del Evangelio. ¿Quieren que les muestre una foto, hermanos, de cuando yo comencé a ir a ese grupo pequeño? A ver si me identifican allí. No sé si saben cuál soy yo de esos. Mire, qué ironía de la vida, ¿no, hermanos? Yo tenía tanto pelo en ese entonces. ¿Cómo es la vida? Ahora, otra cosa, hermanos. Esa familia González que me invitó al grupo pequeño pagó un precio bien alto por haberme invitado. Es más, todavía siguen pagando por haberme invitado. ¿Saben por qué, hermanos? Me terminé casando con la hija menor de ellos, con Angie, que es González, que está ahí, esa morenita chula. Es la hija menor de esa familia. Es que le salió caro por haberme invitado. Pero una cosa curiosa, hermanos, ya acá como broma nada más. Saben que cuando comencé a conocerlos a ellos y éramos amigos nada más como con los otros chavos ahí de la familia, Angie miraba a un tipo calvo y decía, mira qué hombre tan atractivo. Y después cuando me comenzó a caer bien Angie, yo dije, no, aquí no va a haber chance, pues le gustan los calvos. Yo tenía tremenda cabellera. Y después nos hicimos novios y miraba a un tipo calvo y decía lo mismo, mira qué hombre tan atractivo. Nos casamos y miraba a un tipo calvo y volvía a decir lo mismo. Bueno, hermanos, yo creo que Dios por fin le contestó la oración a mi esposa, ¿no les parece? Por fin se siente feliz, completamente realizada mi esposa. Y en el versículo 17 el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se descubre por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay mucho para sacar de aquí, pero me voy a concentrar solo en esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se descubre. O sea, siempre ha existido. Simplemente la gente no la ha conocido. Es como si yo, por ejemplo, tuviera algo aquí, pero le pongo una tapa encima y tú cada día pasas por allí. No sabes lo que está allí. Pero el momento que yo levanto la tapa, lo descubro, ahora ya ves lo que está allí. Siempre estuvo allí, simplemente que no lo habías visto. Y así es la justicia de Dios, su amor, su misericordia, su perdón. Siempre ha estado allí para el ser humano. Simplemente que la gente no lo ha conocido.
Pero cuando tú presentas el evangelio, eso descubre la justicia de Dios, hace ver a un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, no ese Dios del cual habla la gente, un Dios castigador. Yo recuerdo de niño, mi mamá no era muy religiosa, pero ahí me daba un porrazo, ya ves, Dios te castigó, algo malo debes de haber hecho. Y uno crece pensando en un Dios castigador y que el sufrimiento, el dolor, la calamidad viene como castigo de Dios al ser humano, cuando Dios es un Dios misericordioso, perdonador. Déjenme terminar, hermanos, contándoles una historia de un viaje misionero que hicimos a Veracruz, México. De hecho, ya el mes que viene va a ser 10 años de esto, cómo se va el tiempo, pero tengo fresca en mi mente esa experiencia. Decidimos en esa ocasión con el pastor Maquí, que en ese entonces él era el director de evangelismo en nuestra unión, de organizar un viaje misionero con jóvenes de edad de academia, o sea de high school, jovencitos de 15 a 18 años. En el pasado habíamos estado sacando a estudiantes universitarios a predicar, dar campañas evangelísticas a otros países, pero dijimos, ¿para qué esperar hasta que sean muchachos universitarios? ¿Por qué no a la edad de high school sacarlos para que prediquen? Y hicimos los planes, hablamos con los líderes de la academia de Valley Grande, que está en el área de McAllen, en el mero sur de aquí de Texas, frontera con México. Y les gustó el proyecto, así es que reclutamos a los jóvenes que querían predicar, les dimos los materiales para que estudiaran, se los pusimos en sus computadoras. Se acercaba la fecha, surgió, aparte de predicar, un par de proyectos para ayudar a construir 2 iglesias en esa área. Se unió un grupo de conquistadores, jovencitos del club de conquistadores de la iglesia de King, Texas, que iba a viajar allá también para, mientras en el día ellos construían y en la noche apoyar a los que predicaban. Se unieron unos cuantos pastores del sur de Texas que tenían o hijos asistiendo que iban a la academia o miembros de iglesia, y jovencitos que iban allí, quisieron también participar de este proyecto. Y un grupito de hermanos de Houston que también participó, que tenían hijos estudiando ahí en la academia. Se juntaron en McAllen, Texas, y viajaron en buses, par de buses de la Universidad de Montemorelos, de nuestra universidad, vino y los recogió y viajaron un viaje como de 15 horas, hermanos, por tierra. Pastor Maquí y yo volamos a Veracruz, al puerto de Veracruz, para asegurarnos que cuando el grupo llegara todo estuviera en orden, la hotelería y todo. Y así hicimos el viaje, ¿no? Pero algo sucedió cuando iban en el bus. La hermana Facundo, que era la que traía la lista, secretaria del pastor Maquí, 40 lugares donde se iban a dar conferencias en el puerto de Veracruz, pero había solo en la lista 39 predicadores, faltaba uno. Entonces ella miró a Julia, que no la conocía, a esta joven que está aquí en el centro. Le dijo: oye Julia, se la presentaron, dice: Julia, nos falta un predicador, ¿estarías tú dispuesta a predicar? Y Julia dijo: pues miren, yo vine a apoyar a mi hermana Kelly, poquito mayor que Julia. Dijo: ella va a predicar, yo iba a ayudarle con la computadora y todo, pero si me dan los materiales yo predico. Así es que le cargaron en su computadora los temas y todo, y le dijo: estúdiate fuertemente el tema del viernes de noche, sábado de mañana y sábado de noche. Va a ser intenso eso, porque ya el domingo nos comenzamos a reunir como grupo y repasamos lo que se va a predicar cada noche. Déjenme darles un poquito de trasfondo, contarles de Julia. Julia creció en Houston, en un hogar disfuncional. Cuando ella era niña, el papá abandonó a la familia. Y la madre de Julia luchó en la vida para sacar adelante a sus hijos, pero no teniendo un formamiento espiritual, la señora cayó en la desesperación cuando tuvo problemas económicos y de otra índole, y como hace la mayoría de la gente, se fue a refugiar al alcohol, comenzó a beber esta mujer. Julia recuerda de niña a veces esperarla en una cantina afuera para que saliera la mamá para irse a casa con sus hermanitos. Llega a los 13 años Julia, cae en manos de malas amistades, comienza a beber alcohol, al rato fumar marihuana, al rato usar cocaína y todo lo que va envuelto con ese tipo de vida, se pueden imaginar. Su hermana Kelly, que es un poquito mayor que ella, un año por ahí,
conoció a una familia adventista en Houston, y esta familia que vivía cerca de la casa de ellos, tenían hijos más o menos de la edad de ellos. La comenzaron a invitar a la iglesia y iba con los hijos de esta familia, y Kelly comenzó a encontrar esperanza, descubrió que había una vida mejor que lo que solo conocía a su temprana edad, y entonces decidió entregarse a Cristo, se bautizó, se hizo miembro de iglesia. Y Kelly le comenzó a hablar a Julia, pero Julia decía que ella estaba gozando de la vida, que ella no tenía tiempo para esas cosas, que era joven, que iba a gozar de la vida. Pero algo pasó el 1 de enero del 2010 que cambió para siempre la vida de Julia. Julia venía de regreso de una fiesta de Año Nuevo en un carrito pequeñitito que tenía ella, y iba viajando por la autopista, una de las autopistas de Houston, a alta velocidad, y de repente se le reventó una llanta, una rueda del carro, y perdió control y pegó con otro auto grande que venía en la autopista. Y no sé cómo fue tan fuerte el impacto que rebotó su carro y cayó del otro lado de la autopista, saltó el camellón de concreto que dividía las dos vías. Para entonces Julia estaba algo lastimada. La señora con la que había chocado se bajó de su auto, fue corriendo a querer discutir con Julia. Julia se quitó el cinturón de seguridad y le trató de explicar que había sido un accidente. Cuando se dio cuenta que estaban en sentido contrario, le dijo: mire, vamos a quitarnos de aquí, es peligroso. La mujer no entendía, estaba discutiendo que su auto y que... Julia de repente miró luces que venían directo hacia ellos, y como pudo se subió a su carro, y viene otro impacto de frente. Julia salió volando por el parabrisas del auto, el windshield. Ya no tenía su cinturón de seguridad, cayó a distancia ya en el concreto. La mujer que había quedado fuera ahí, como volaron pedazos de metal del carro de Julia y todo, uno de esos pedazos de metal casi la cortó por la mitad. El esposo de esta señora, que se había quedado en el auto al otro lado de la autopista, cuando vio eso fue corriendo a querer auxiliar a su esposa. Cuando se dio cuenta que estaba muerta, ese hombre se enloqueció. Se subió al carro de Julia según que lo iba a encender para pasarle a Julia por encima con su propio carro, pero que iba a prender ese auto. Fue a donde estaba Julia, la comenzó a golpear. Ya Julia estaba inconsciente y le daba de golpes en la cabeza, y en eso vino ayuda, viene la ambulancia, la llevan al hospital, llaman a la familia, y iba Kelly y la familia a verla. Los médicos, hermanos, la única esperanza que le daban: está en estado de coma. Si reacciona de esta coma, va a tener daños cerebrales. Los estudios que le hicimos muestran que tiene daños cerebrales serios. Va a quedar mal esta muchacha, pero también hay posibilidad que no despierte y muera aquí en este estado de coma. Entonces Kelly ahí estaba, que nunca había dejado de orar por su hermana. Le dice, comenzó a orar: Señor, salva a mi hermana, yo quiero verla en el reino de los cielos, dale una segunda oportunidad a Julia. Bueno, salieron, no había más que esperar. Y a los minutos el médico viene buscándolos. No escucharon, Julia despertó, está preguntando por ustedes. Y entran corriendo, hermanos, y ahí estaba Julia hablando. Le preguntaron a Julia: ¿sabes lo que te pasó, Julia? Lo último que Julia recordaba eran luces que venían directo hacia ella. Después de eso no recordaba nada. Y Kelly le explicó: mira, Julia, tú tuviste un accidente, te pasó esto, los médicos dicen que a lo mejor vas a quedar mal. Y le dijo: Julia, Dios te está dando una segunda oportunidad. Y ahí comenzó a reaccionar Julia: ¿qué he hecho de mi vida? 10 años desperdiciados, he hecho un desastre de mi vida. Y entonces pidió que le ayudaran. ¿Cómo puedo conocer de Jesús? Y ahí comenzaron a orar por ella, leerle, le dieron libros mientras se recuperaba de heridas que tenía en el hospital, que tenía y se recuperaba en el hospital. Los médicos le hacen otra serie de estudios, y hermanos, ahora otra serie de estudios mostraba que no tenía los daños cerebrales que habían sucedido, que habían aparecido en los primeros exámenes. Dios se había hecho un milagro.
Y Julia sale del hospital a fines de enero. Tenía 4 sábados más o menos, o 5 sábados cuando mucho, asistiendo a la iglesia cuando vino este viaje misionero. Llegan allá, entonces comenzamos a asignarles los lugares donde iban a predicar. Y tú dirías por accidente, yo diría por providencia de Dios, le terminamos asignando el barrio más malandro de Veracruz. Acababan de plantar un nuevo grupo, una iglesita en un barrio malandro, hermanos, donde había gente viciosa, gente malandra. Y ahí le tocó a Julia. Los líderes ni siquiera querían dejar que ella predicara. ¿Qué nos va a enseñar esta muchacha? Y ahí fuimos el pastor Maquí y yo. Hermanos, denle chance, son jóvenes, ustedes van a ser mentores de estos jóvenes. Y ahí a regañadientes, está bien que ella predique. Eran como unos 30 hermanitos ahí. Una congregación a lo mejor casi como los que son ustedes aquí. Hermanos, a las 3 noches de campaña había como 100 personas asistiendo a esa campaña de Julia. Dios la comenzó a utilizar. Y entonces llegó el momento que ya estábamos terminando la serie y estábamos planeando tener una ceremonia bautismal grande en el río Toro, un río que está al lado que está ahí cerca del puerto de Veracruz. Y aunque bautizaron en algunas iglesias grandes que tenían bautisterios y todo, pero el plan era concluir con una tremenda fiesta espiritual allá. Y entonces en la reunión de la mañana les dimos su hojita, una hojita, y les dijimos: esta noche ustedes van a invitar a las personas a aceptar a Jesús por medio del bautismo. Aquí está la hojita, ustedes, los que se decidan, los anotan y los pastores los van a visitar para entonces ya el sábado tener esa ceremonia allá en el río Toro. A la siguiente mañana Julia viene con su hoja y nos la entrega. Aquí está, pastor, mi hojita. Y la comenzamos a revisar el pastor Maquillo. Le dijimos: oye, Julia, pero tu nombre no va bajo candidato al bautismo, va bajo predicador. Dijo: no, pastor, yo también me voy a bautizar. ¿Qué? Y entonces nos contó su historia. Nosotros ni sabíamos la historia de Julia. Los únicos que sabían eran los hermanos que habían venido de Houston, y ellos se quedaron calladitos, no dijeron nada cuando se invitó a Julia a predicar. Y Julia nos dijo: mira, pastor, cuando yo estudiaba estos temas, Dios me estaba hablando a mí. Cuando yo predicaba, el Espíritu de Dios me estaba hablando a mí. Y esa noche que ella invitó a las personas a decidirse por Cristo, ella dijo: miren, si ustedes se bautizan, yo también me voy a bautizar con ustedes. Y les contó la historia, lo que Dios había hecho por ella. Dio su testimonio, dijo lo que Dios había hecho por ella. Y gente malandra ahí que a lo mejor pensaba que no había esperanza, que no podía salir de la vida que estaba viviendo, de un vicio, de una vida mal dirigida. Al escuchar eso, nació la esperanza en sus corazones. Si Dios lo hizo por ella, lo puede hacer por mí también. Y hermanos, ese sábado siguiente nos encontrábamos ahí bajo esas arboledas al lado del río Toro. Aquí es una foto parcial. Habíamos cerca de 3,000 personas ese sábado de mañana ahí, entre hermanos de esas 40 congregaciones y los candidatos al bautismo. Teníamos como 400 personas que se iban a bautizar esa mañana. Pero el pastor Reina, que era el presidente de esa asociación, me dijo: oye, pastor, predica esta mañana. Hay gente aquí que vino a la campaña o que ha ido a grupos pequeños y que no está en la lista para bautizarse. Invítalos. Aquí tenemos batas bautismales adicionales, tenemos toallas. Así es que yo comencé a predicarle a la gente, y entonces invité a Julia que nos dijera lo que Dios había hecho por ella. Y Julia comenzó a dar su testimonio, y entonces comencé a invitar a las personas a decidirse por Cristo. Y ven esos que están detrás de nosotros y otros más. Al comenzar a hablar Julia, comenzaron a pasar. Cuando terminamos esa presentación, teníamos como otras 100 personas más que se habían decidido por Cristo al escuchar lo que Dios había hecho por Julia. Y esa mañana, hermanos, habíamos 10 pastores bautizando ahí en el río Toro. Y para mí fue un gozo poder bautizar a Julia, ver el poder del evangelio en la vida de una persona, lo que Dios puede hacer por una persona, porque aquí el apóstol Pablo dijo que hay poder en el evangelio, y lo que Dios hizo por Julia puede hacer por ti también.
Julia, Dios la ha utilizado poderosamente al dar conferencias aquí y allá, al decirle a otros lo que Cristo ha hecho por ella. Y Dios puede hacer lo mismo por ti. Tú tienes un testimonio que contar. Una vez yo escribí un artículo sobre esto y estaba conversando con un pastor amigo mío de mucha experiencia, y él me decía: pastor, tú tienes un testimonio. Yo no, dijo, yo desde niño he estado en la iglesia, fui a escuelas adventistas cristianas, la universidad, he estado rodeado solo de gente cristiana. Yo no tengo un testimonio. Le dije: ese es tu testimonio. A veces pensamos que el testimonio es decir: yo fui drogadicto, yo fui vicioso y es el único que puede testificar. No, amados. Yo le dije: mira, ponte a pensar de niño, con otros que tú creciste en la iglesia, aún con los que fuiste a la universidad, ¿cuántos de esos ya no están en la iglesia? Porque se desviaron y ya andan en el mundo. Ese es tu testimonio, que aunque tuviste tentaciones y todo, pero hasta aquí Dios te ha sostenido. No tienes que contar que fuiste un drogadicto, un vicioso, que saliste de la música. Y tú puedes hacer lo mismo. Recuerda, número 1, dijo el apóstol Pablo: yo soy deudor. Reconoce que tienes una deuda con Dios. No vas a poderle pagar, estás como yo también en la bancarrota espiritual. Nuestra única esperanza es Cristo, la suficiencia de Cristo para nuestra deficiencia espiritual. Enseguida reconoce que tienes una deuda con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que necesitan escuchar de Jesús. Y di: yo estoy listo, estoy pronto a predicar el evangelio. Dios te va a dar citas divinas. Y di: no me avergüenzo del evangelio. Pero tampoco le traigas vergüenza al evangelio. Vive la vida cristiana, da buen testimonio, y vas a descubrir que en el evangelio hay poder. Es el poder de Dios. Y yo quiero orar por ti esta mañana para que Dios pueda hacer algo especial por ti. Que Dios pueda poner en tu corazón ser un discípulo de Cristo, servirle. Y si tienes luchas, dificultades, que creas que hay poder en el evangelio para cambiar esas circunstancias en tu vida. ¿Quieres que ore por ti? Levanta tu mano. Entonces, ¿por qué no vienes al frente conmigo? Ven, vamos a orar aquí, acércate. Vamos a pedir que Dios haga algo especial en tu vida. Puedes tener luchas, dificultades, pero nunca olvides esto: Dios se especializa en las imposibilidades humanas. Aquellas cosas que piensas que no es posible, que nadie puede ayudarte, Dios tiene el poder para hacerlo. En tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida familiar. A lo mejor tú puedas pensar: pero pastor, yo no sé dar un estudio bíblico, no sé dirigir un grupo pequeño, yo no soy penoso, no sé cómo hablarle a otros, qué decir. Pero mira, tú no tienes que saber qué vas a hacer. Todo lo que Dios espera que tú te comprometas con Él, Él se va a comprometer contigo. Y yo he aprendido una cosa: que en la mayoría de los casos Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. Y he conocido gente sin mucho conocimiento, pero Dios los utiliza porque ellos están dispuestos a dejarse usar por Dios. Jóvenes, adultos, aún gente anciana. Yo te podría contar infinidad de historias de cosas que he visto, lo que Dios ha hecho por otros. Pero Dios quiere hacer lo mismo por ti también. Déjame orar por ti. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por tu amor y misericordia. Te agradecemos por el poder que hay en el evangelio. En esta mañana queremos pedirte que vengas a nuestras vidas, que nos regreses el gozo y la felicidad que experimentamos al haber conocido el evangelio. También te pedimos perdón porque sin duda nos hemos distraído como muchas otras personas, persiguiendo las cosas de esta vida, las necesidades de esta vida, y nos hemos olvidado que nos has llamado para ser discípulos de Cristo. Pone en nuestro corazón de nuevo ese gozo, ese anhelo, esa felicidad, ese entusiasmo, esa alegría por el evangelio, y ayúdanos a compartir ese evangelio con otros. También te pedimos que te muevas en esta mañana, en este lugar, con tu espíritu, pero sobre todo que te muevas en nuestros corazones, que nos des esperanza,
que quites de nuestro corazón la tristeza, el remordimiento, que esos fantasmas del pasado, de decisiones que tomamos en el pasado, que no más nos persigan, que sepamos que ya en la cruz Jesús pagó por esas desobediencias, por nuestros pecados, aún por nuestras enfermedades, dice tu palabra. Aquellas aún enfermedades mentales, emocionales, espirituales, ya en la cruz Jesús pagó por eso, para que ahora nosotros seamos libres. Y Jesús dijo que vino para que vivamos esta vida y la vivamos en abundancia. Así queremos vivirla, Padre, queremos tener ese gozo en la vida. Bendice a cada miembro de esta iglesia, bendice al liderazgo de esta iglesia, aquellos que visitan esta iglesia también, para que puedan experimentar ese gozo. Porque te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Teníamos un último himno para cantar como congregación. ¿Quieren que lo cantemos o ya terminamos con esto, hermanos? Ya tienen hambre, porque yo sé que una vez que comienza el hambre, el estómago comienza a hacer una cancioncita especial, la mente ya se cierra, no escucha, ¿no? Sí, entonces, ¿quieren cantar, hermanos, el canto?